de las intervenciones, ex convento de Churubusco, en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, damos paso al ciclo de conferencias de la historia del presente. En un tema que tal vez podría sonar un poco lejano a las temáticas del museo, pero finalmente la cuestión del contingente y la construcción de la nación, el estatus y las amenazas de nación más favorecida, los impuestos comerciales, los impuestos de guerra y los préstamos forzosos son parte de las necesidades fiscales que no son un tema tan lejano como debería serlo hacia la temática de este Museo Nacional de las Intervenciones. Para dejar la actividad coordinada por el Instituto, le dejo la palabra al doctor Benemundo Carrillo, quien llevará la coordinación de la mesa, y le damos la bienvenida a los que nos siguen a través del internet, del Facebook, del YouTube, en el auditorio Gastón García Cantu del Museo de las Intervenciones y en las posteriores reproducciones. Benemundo, señores ponentes, bienvenidos al Museo Nacional de las Intervenciones, desde su casa y adelante. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer a nuestros amigos del Museo de las Intervenciones por su generosa hospitalidad para hacerse de este evento, a su directora Cecilia Genel. En nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de su director general Pedro Salmerón y de Alina Gutiérrez, coordinadora del ciclo anual de conferencias Debatiendo el presente mexicano, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la mesa de la reforma fiscal en México, que es la quinta de este ciclo de conferencias en la que estamos debatiendo tópicos y cuestiones de interés sobre el presente mexicano. Este ciclo de conferencias ha tenido justo como objetivo el que tratemos temáticas que están en la escena pública, en la opinión pública, que son de interés para todos nosotros. En este caso, el tema gira en torno a lo que muchos especialistas han considerado como una asignatura pendiente para México, una reforma fiscal profunda. En vista de la recaudación tributaria de México, medida como porcentaje del PIB, es de las más bajas de los países de la OECD y América Latina, ¿no? En ese sentido, y tal como lo comentaba Pavel, pensando también en una perspectiva histórica, queríamos se organizó esta mesa, ¿no? Para los ponentes que se los presento el día de hoy, nos acompaña el doctor José Luis Calvatelles. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1991. Ha sido distinguido con el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Económicas Administrativas, el Premio Nacional de Periodismo que obtuvo en 2 años consecutivos en la categoría de Análisis Económico del Club de Periodistas de México. Ingresó al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en 1980 y desde entonces ha realizado una amplia carrera en el campo de la investigación económica. Además de publicar numerosos artículos en revistas científicas, el doctor Calvo es autor de 2 obras fundamentales internacionalmente: Crisis agrícola y alimentaria en México, 1982-1988, una contribución al análisis de la crisis general de la economía mexicana, publicado por Fontamara en 1980, y Los campesinos y su devenir en las economías de mercado, publicado por Siglo XXI también en 1980. Para ir, si les parece, les voy haciendo la pregunta y yo voy presentando conforme van respondiendo, ¿no? Hay 3 preguntas que son para la mesa, a partir de las cuales construir la reflexión, que serían, que ustedes ya las conocen, partiendo de que esta nueva administración tiene un compromiso con una mejor distribución de la riqueza nacional. ¿Hay en el panorama algún proyecto para eficientar y aumentar la recaudación fiscal, por ejemplo, a capital y en los gobiernos locales? ¿Cuáles podrían ser los efectos positivos y los negativos de llevar a cabo una reforma de este tipo? Y, finalmente, ¿cuáles son las razones por las que México ha decidido posponer una reforma como esta? Por favor, doctor. Gracias. Hay algunas propuestas en el panorama nacional. Una de ellas fue formulada por el Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo, que formamos más de 400 catedráticos e investigadores de prácticamente todas las instituciones de educación superior y de investigación, las más importantes, y hemos publicado una colección de 20 libros que se llama México 2018-2024, Nueva Estrategia de Desarrollo. El volumen 5 de esta colección se llama Equidad Fiscal.
Hemos también presentado una síntesis de nuestras propuestas en un manifiesto que se llama Reconstruyamos Nuestra Nación, que lanzamos en noviembre de 2018. Todas estas publicaciones están en nuestro sitio web de acceso libre, del www.consejonacionaluniversitarios.org. En materia de reforma fiscal, proponemos transitar a un sistema tributario moderno mediante 5 grupos de reformas. Para esto debo decir que efectivamente México es uno de los países más atrasados en recaudación, no solamente en la OCDE. En México, de acuerdo con las cifras de la OCDE, para hacerlas comparables, en el último trienio, el trienio 2005-2017, cuando hay cifras completas de la OCDE, México recaudaba 16.2% del PIB, Argentina 30% del PIB pasado, Brasil 32%, para no hablar de Dinamarca, de Francia, etcétera, que hablamos de recaudaciones de más del 40% del PIB. Entonces, digamos, andamos con un enorme rezago. El segundo gran tema que hay que plantearse cuando pretende uno hacer una reforma es cuáles son las necesidades que hay que cubrir con gasto público. Bueno, si queremos tener un nivel de atención de la salud mediante instituciones públicas, bueno, tenemos un gasto en salud per cápita, gasto público en salud per cápita, que es menos de la sexta parte del que tiene Chile. Y tenemos un gasto en educación que es menos de la tercera parte del que tiene Chile. O si queremos tener un sistema de salud más eficiente, si queremos tener mejor infraestructura, mejores escuelas, si queremos que los niños tengan guarderías como parte del sistema educativo, es más desde preso. Obviamente, para una formación temprana y instituciones de calidad hasta el posgrado. Si queremos que México eleve aceleradamente su productividad, no solamente necesitamos educación, necesitamos ciencia y tecnología. Y si el ansiado sueño del 1% del PIB en ciencia y tecnología, que no es la gran cosa, Brasil tiene mucho más, para decirlo así, no voy a hablar de Corea que tiene 3.4% del PIB, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos hacer un enorme esfuerzo de recaudación fiscal. Estamos pensando en una auténtica reforma tributaria. Un proyecto de reforma fiscal se intentó en tiempos de Ortiz Mena, y el proyecto original lo elaboró un economista británico, Nicolás Calvo, y según las cuentas de Calvo, era factible elevar la recaudación fiscal de 10% del PIB en números redondos a 20% del PIB, simplemente modernizando el sistema fiscal, haciéndolo conforme a las prácticas de los sistemas fiscales modernos. Bueno, entonces el paquete de instrumentos de reforma tributaria que proponemos es, en primer lugar, el primer grupo de reforma sería ampliar la base de contribuyentes y de ingresos sujetos a tributación. Esto comprende los siguientes puntos: gravar con tasas normales de ISR los dividendos recibidos por los accionistas de las empresas. Caramba, los recortadores de cupones, los tenedores de acciones, son exagero, si digo 100,000, exagero. Es un número muy pequeñito y las utilidades son enormes. Todas las empresas que cotizan en bolsa. Y se les cobra una tasa más baja que la que paga casi cualquier asalariado. No se vale. Entonces, gravar con ganancias con tasas normales de ISR los dividendos. Gravar las ganancias bursátiles igual con tasas normales de ISR. Que perdiste, obviamente, no te cobres más, descuentas tus pérdidas, ¿verdad? Con cargo a otros ingresos. Gravar las herencias. Las herencias, se puede empezar con un monto relativamente alto, 10 millones de pesos, digamos.
con elevadas progresividades. Lo que se trata no solamente es de aumentar la recaudación, sino también reducir la desigualdad. Luego, introducir un impuesto progresivo sobre la riqueza, que puede ocurrir a partir de tasas muy bajas. Lo importante es que este impuesto sobre la riqueza funciona como impuesto de control. Y no lo están proponiendo los radicales, los economistas izquierdosos de la UNAM. Lo propone el Fondo Monetario Internacional en su monitor fiscal de octubre de 2017. Es un impuesto sobre la riqueza para que sirva de impuesto de control y al mismo tiempo atempere desigualdades en el largo plazo. Gravar al capital especulativo extranjero, no solamente para recaudar. Ahí el propósito principal es salvaguardar la estabilidad macroeconómica, reducir la volatilidad de los flujos de capital. Gravar transferencias de capitales mexicanos al exterior. No se vale que FEMSA, después de no pagar impuestos casi, porque aplica con una enorme voracidad las depresiones aceleradas, esté instalando Oxxos en Brasil. Ok, ¿quieres exportar capital? Estamos en un país libre, lo puedes hacer, pero te voy a grabar. Luego, incorporar plenamente a la grande y mediana economía informal al régimen tributario. No estamos hablando del changarro o del puestito en el mercado. Ese incluso lo que necesitaría es subsidio fiscal. Hay una economía ilegal que de alguna manera hay que hacer entrar al aro. Ese es un problema serio, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, este es el primer paquete de reformas. El segundo paquete es mejorar considerablemente la fiscalización, combatir la evasión y la elusión fiscales, que es obviamente una de las preocupaciones que ha externado actualmente la Secretaría de Hacienda y el presidente López Obrador. El tercer paquete es acentuar significativamente la progresividad del impuesto sobre la renta, aumentando el número de rangos en los ingresos mayores de 2 millones de pesos. Resulta que en México se alcanza el rango más alto de tasa de ISR por menos de $200,000. En Estados Unidos son más de $500,000. En consecuencia, hay manera de poner rangos mayores para que aquellos que ganan más de $500,000 en México paguen una tasa de 48 o de 50% de ISR. O sea, no mueves las tasas de las clases medias, pero mueves las tasas de los de arriba. Preferentemente, esto hay que hacerlo, puede ser una manera a nivel federal y otra cosa es introduciendo un ISR estatal o local. En Estados Unidos hay un ISR federal y hay un ISR estatal y puede haber un impuesto sobre el ingreso de la ciudad. O sea, en Estados Unidos California es uno de los más altos, pero Nueva York tiene un impuesto, un ISR alto, y la City, la ciudad de Nueva York también. Entonces, el cuarto canal es introducir una mayor diferenciación en las tasas de IVA, aumentando las tasas a los bienes y servicios puntuales. ¿Quieres tener un Ferrari? Puedes tenerlo, estamos en un país libre. Pero ¿sabes qué? Tienes que pagar una tasa de un IVA de 80%. O una tenencia de 80%. Luego, quinto, otorgar mayores facultades tributarias a los estados y municipios en ISR e IVA e incrementar la eficiencia recaudatoria de los actuales impuestos prediales. En Estados Unidos y en Canadá, los estados no solamente tienen un impuesto sobre el ingreso, sino tienen también impuestos sobre ventas, impuestos sobre ingresos mercantiles. Entonces los estados generan por sí solos
una buena proporción, en el caso de Estados Unidos, es alrededor del 26% de la recaudación es realizada por los estados y municipios, condados. Y en el caso de Canadá, igual, ¿sí? Las provincias, estamos hablando en Canadá, más del 30% es recaudado por gobiernos subnacionales. Bueno, si aplicamos todas estas reformas, podríamos incrementar la recaudación en 10 puntos porcentuales del PIB. Y esto es técnicamente, económicamente factible. Ya mencionaba yo las cifras de las diferencias que tenemos con los países de la OCDE y con América Latina. Pero otros países lo han hecho. Miren, cuando un país está en emergencia, como lo está el nuestro, México, tenemos 6 sexenios perdidos prácticamente para el desarrollo, con un crecimiento per cápita de apenas 0.7% anual. Durante los 48 años previos al neoliberalismo, desde la época de Cárdenas hasta 82, el Producto Interno Bruto creció a una tasa de 6.1% anual y el PIB per cápita a una tasa de 3.2% anual. Esto significó que al cabo de 48 años, el PIB creció 1.592% y el PIB per cápita 348%. A una tasa de 0.7% durante 36 años de neoliberalismo, el crecimiento acumulado del PIB per cápita es 30%. 3 décadas y media perdidas para el desarrollo. Estamos en una emergencia nacional. Bueno, muchos países lo han hecho. Costa Rica elevó su recaudación del 16% del PIB a 22% del PIB entre 80 y 95. España incrementó su recaudación del 22 al 33.8% del PIB. Italia del 26% al 40.6% del PIB. Y todo esto en una década, digamos, o década y media. Entonces, ¿por qué México no lo puede hacer? Y voy a referirme finalmente a un tema que está en las preguntas y, bueno, seguramente hay materia para abundar en costos-beneficios de la reforma. Pero quisiera yo recordar, porque los colegas que tienen bajo su responsabilidad elaborar la propuesta de reforma tributaria que, según ha anunciado la Secretaría de Hacienda, deberá ponerse a consideración de la ciudadanía en 2021 para que en 2022 entre en operación. Bueno, hay que recordar el gran intento de reforma fiscal que se realizó en tiempos de Ortiz Mena. Ortiz Mena contrató a uno de los más brillantes economistas ingleses y sobre todo el que tenía mayor reputación en conocimiento de sistemas fiscales en el mundo, que era Nicolás Calvo. Después de que Calvo le entregó su estudio, de acuerdo con el estudio de Calvo, la recaudación se podía elevar de 10 puntos porcentuales del PIB a 20 puntos porcentuales del PIB. Si le hubieran hecho caso, si la reforma fiscal de Calvo se hubiera aplicado, en 1979 hubiéramos tenido 33% de recaudación fiscal. La reforma implicaba prácticamente el paquete de medidas que acabo de contemplar, de mencionar, que está adecuado a la realidad del México de hoy, este mismo paquete para las realidades de los años 60. Y en ese momento, Ortiz Mena, hubo una huelga de empresarios, una protesta enorme del sector empresarial. En un libro que publicó Ortiz Mena 20 años, esto fue en 1998, muchos años después de la tentativa, Ortiz Mena da cuenta de que la reforma fiscal despertó tanta resistencia de los poderes fácticos que la reforma comenzó a ser calificada como una supuesta estrategia para aplicar en México políticas de corte socialista y como instrumento para confiscar la riqueza
de los particulares de manera análoga a lo que había ocurrido en Cuba con la reforma urbana. Es decir, una guerra enorme. No obstante, principios de la década de los 60 eran un momento excelente para realizar una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque la Alianza para el Progreso que había lanzado el presidente Kennedy tenía entre sus postulados, por una parte, una reforma agraria, pero por otra parte, una reforma fiscal en los países adherentes a la alianza, una reforma fiscal progresiva. Entonces, había el respaldo del gobierno de Estados Unidos, y de hecho, Ortiz Mena pidió a los empresarios que vieran que no era nada parecido a las reformas urbanas de Castro en Cuba, que fueran a hablar con funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y aquellos se prestaron y convencieron de que incluso era la mejor manera para llegar a una sociedad más equitativa, en consecuencia, defender las instituciones del mercado bajo una cohesión social mayor. Esto es muy importante recordarlo, porque el problema principal, digamos que ahora aquí hay dos problemas. El primer problema para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, tres problemas. El primero va a ser elaborar un buen proyecto de reforma fiscal, similar al de Calvo. En segundo lugar, su segundo reto es convencer al presidente López Obrador de que esta reforma es necesaria. Y el tercer gran reto es no tener miedo a recaudar, no tener miedo a sacar adelante la reforma fiscal. Nicolás Calvo, después de que Ortiz Mena decidió no aplicar la reforma que recomendó Calvo, y por cierto, Ortiz Mena formó un grupo de economistas y abogados mexicanos para que hicieran un estudio similar al de Calvo y conocieron el análisis de Calvo. Y las propuestas fueron muy similares, entre ellos mi querida maestra Ifigenia Martínez participó en ese grupo. Urquidi, ¿sí? Un gran fiscalista, y otros destacados economistas. Calvo publicó, viendo la mini reforma fiscal que finalmente aplicó Ortiz Mena, que aumentó en menos de 1,5 puntos porcentuales la recaudación tributaria, una mini reforma. Calvo publicó un artículo que fue traducido y publicado en México, incluso en la revista Comercio Exterior. Y Calvo dice: la elaboración de leyes y procedimientos administrativos que obligaran hasta los más recalcitrantes o astutos millonarios de América Latina a ceder al Estado una parte razonable de su ingreso o de su riqueza a través de la tributación no es una tarea que exceda las capacidades de imaginación humana. Pero lo que en realidad puede avanzarse en esta dirección no depende meramente de la correcta apreciación intelectual de los problemas técnicos que la reforma fiscal entraña. Es predominantemente cuestión de poder político. En una democracia que funcione adecuadamente, señor Calvo, en su reflexión final, el equilibrio del poder político es en sí mismo una manifestación de un constante compromiso social entre los intereses en conflicto de grupos y clases particulares. Pero la experiencia ha demostrado que en naciones subdesarrolladas las instituciones parlamentarias no funcionan en general del mismo modo. El poder se mantiene en manos de determinados grupos dominantes, independientemente de que sea un partido u otro el que ocupe el gobierno. Bueno, pues durante los próximos 2 años, 2020 y 2021, se sabrá si las instituciones de la República estarán ahora sí por encima de los poderes fácticos, o si los intereses especiales doblegarán una vez más a las instituciones. Y si doblegan las instituciones, estarían evidenciando que no hemos alcanzado la madurez democrática como nación para
grabar ahí donde hay que grabar. Hay otros intentos en la historia de México. Hubo un intento, más bien un deseo anunciado por Calderón que jamás intentó materializar, pero Calderón al tomar posesión del gobierno en enero de 2007, Calderón habló bueno, incluso mencionó una afrentosa realidad que sigue siendo actual. México es el país de América Latina que tiene la peor recaudación tributaria, solo superado por Haití. Entonces, esto lo rescata Calderón y dice, bueno, una de las primeras grandes reformas de mi administración será la estructura fiscal. Tiene que ser una reforma orientada a incrementar el ingreso del gobierno, de acabar con las exenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, los grandes cambios a los que las grandes compañías tendrán que acostumbrarse es a pagar impuestos. No lo hizo. Al contrario, bajó la tasa máxima de ISR de 29 a 28%. Entonces, es un tema, la naturaleza, el carácter de una democracia. Las democracias, el tener una recaudación fiscal elevada, nos permite reducir desigualdades. Por una parte, mediante el acceso a la educación de calidad, desde las guarderías infantiles hasta el posgrado, servicios de salud de calidad. En México tenemos 10 clases distintas de servicios de salud. Tener servicios con un piso mínimo de calidad alta que satisfaga las aspiraciones de una clase media en ascenso y que esto sea extensivo hasta el más humilde de los mexicanos. Acabar con la pobreza extrema. Es una vergüenza que un país de desarrollo medio como es México tenga pobreza extrema. Bueno, tenemos tantas carencias. Cerca de la mitad de los niños asisten a escuelas que no tienen la infraestructura física indispensable, agua potable, drenaje, etcétera, para estudiar como se debe, ¿no? Entonces necesitamos un sistema fiscal permite vía recaudación grabando ahí a los altos ingresos y distribuyendo mediante instituciones de salud, de educación, infraestructura carretera, ferroviaria, etcétera, etcétera. Y desde luego programas especiales para atender a grupos altamente vulnerables. Y si uno ve lo que ocurre con la recaudación fiscal, lo que se significa, antes de impuestos y transferencias, la desigualdad que se mide normalmente, con esto termino, se mide normalmente con el de Gini. Antes de impuestos y transferencias, el coeficiente de Gini, entre más cercano a cero es el coeficiente, mayor es la igualdad. Cuando más se aproxima a 1, mayor es la inequidad. Bueno, antes de impuestos y transferencias, el coeficiente de Gini en los países europeos miembros de la Unión Europea, según el último dato de la OCDE, es 49.5. Después de impuestos y transferencias se reduce a 0.28. En México, antes de impuestos y transferencias es igual 49.9 y después de impuestos y transferencias se reduce a 49.2. No tenemos un sistema fiscal redistributivo. De ahí que tengamos una sociedad tremendamente desigual. Entonces, para aumentar la cohesión social, la esperanza, necesitamos, y con esto quiero plantearlo también en esta primera intervención. ¿Por qué necesitamos aumentar enormemente la recaudación? Si queremos que la economía mexicana vuelva a recuperar sus prospectos de crecimiento de 6% anual para generar empleos suficientes para los jóvenes. No es el 6% de crecimiento no es un número que simplemente guste o no. Ese número sale de que en este sexenio, que empezó en 2019,
Cada año están cumpliendo 18 años cada año, 2.2 millones de jóvenes. Para generar empleos remunerados para estos jóvenes, la economía debe crecer cerca del 6% anual. Durante los 36 años pasados, la economía creció 3.2% anual y en consecuencia se generaron menos de 500,000 empleos por año. Si queremos generar 1.4 millones de empleos, de los 2.2 millones de jóvenes que cumplirán 18 años, bueno, algunos van a demandar, no van a entrar a la universidad, digamos, entrarán directamente a demandar un puesto de trabajo, y los demás, después de cursar la educación superior, bueno, van a demandar un puesto de trabajo. Pero hay un segmento que se va a dedicar a las labores domésticas o a cualquier otra actividad no considerada en la población económicamente activa. Nos quedan 1.650.000 jóvenes que van a demandar un empleo. Estoy descontando de aquí los fallecidos y los jubilados. Tenemos que generar 1.4 millones de empleos. Y para eso la economía mexicana debe crecer a una tasa de alrededor de 6% anual. Y debo decir que esto es perfectamente posible. No solamente por la experiencia mexicana pasada, académicos mexicanos hemos mostrado que esto es técnicamente factible, pero no solamente, incluso la OCDE ha reconocido que con políticas certeras México tiene posibilidades de crecer a tasas asiáticas, 7 u 8%, y también lo ha reconocido el Banco Mundial. El Banco Mundial, me recuerdo, entró Isabel Guerrero, que fue mucho tiempo representada en el Banco Mundial en América Latina, decía, una tasa de crecimiento de 4 o 5% anual es para Estados Unidos, pero no es buena para México, porque México tiene mucha pobreza. México tiene que crecer a tasas asiáticas, y eso es perfectamente factible. Pero ¿cómo lograrlo? Para lograrlo necesitamos políticas industriales. Necesitamos entrarle a crear industrias de alta tecnología, rehabilitar cadenas productivas destrozadas por el neoliberalismo y crear. De la India se decía hace 20 años, ¿cómo la India va a competir con industrias de alta tecnología? Pues lo está haciendo en la industria de alta tecnología. Y es la tercera economía del planeta, metido el PIB, corrigiendo la división del PIB en dólares a paridad de poder adquisitivo. Es la tercera potencia. Y lo está haciendo con industrias de alta tecnología, entre otras, industria electrónica, industria farmacéutica, etc. ¿Por qué nosotros no? Nosotros tuvimos medio siglo de crecimiento industrial a una tasa de 6.7% anual. Éramos la octava potencia manufacturera del planeta. De que podemos, pero se acabó la política industrial y necesitamos una fuerte política industrial. Y esto requiere recursos fiscales. Estamos importando 30,000 billones de dólares en alimentos. Podemos producirlos en México, pero necesitamos política agrícola. Necesitamos inversión pública en infraestructura. En suma, necesitamos y por último, el mayor detonador, tenemos una economía en perpetuo estancamiento. La tasa neoliberal de crecimiento es 2.3% anual. Y esta tasa inercial, como lo reconoce la Secretaría de Hacienda en sus criterios generales de política económica para 2020, este criterio inercial se mantendrá si no hay cambios fundamentales. Y uno de los cambios es la inversión pública. En la época, en aquellos años del milagro mexicano, el milagro económico, que así se le conoció en la literatura económica, ese crecimiento, una tasa de 6.1% anual, que significó, ni más ni menos, el PIB creció 1.592% en 48 años. Es un crecimiento geométrico. Y el PIB per cápita prácticamente se quintuplicó en 48 años. Bueno, pero ¿cómo se hizo esto? Uno de los motores fue la inversión pública. De estar en cerca del 1% del PIB, al término del gobierno de Cárdenas representará el 3.4% del PIB. Y continuó creciendo hasta representar el 10.2% del PIB en 1982. Tenemos que triplicar la inversión pública. Se oye fuerte, pero tenemos que hacerlo. Y mínimo duplicarla, pero en 3 años. Porque es una de las grandes maneras de romper la trampa del lento crecimiento económico.
Por último, la elevación de la productividad es lo que explica el crecimiento acelerado de las economías. En aquellos 48 años de estrategia de desarrollo económico liderada por el Estado, que fue el acuerdo del pacto social de la Constitución de 1917, de la Revolución Mexicana, pero fue perfeccionado por Lázaro Cárdenas. La estrategia plenamente en marcha se pone a partir de Lázaro Cárdenas. Todavía las políticas macroeconómicas eran ortodoxas, de una manera, o neoliberales, hasta principios de los años 30. A partir de 32 hubo un secretario de Hacienda anterior, Alberto J. Pani, que aplicó ya políticas keynesianas, por cierto, de manera intuitiva, antes de publicarse la obra de Keynes. Y a partir de Cárdenas se aplican políticas claramente keynesianas, políticas fiscales y monetarias contracíclicas. Y se aplica política industrial, política de desarrollo agropecuario, fuerte inversión pública, educación, investigación, que crecen los laboratorios para crear semillas mejoradas y transferirlas a los agricultores, etc. Es un crecimiento prodigioso y todo eso necesita recursos fiscales. Para que la productividad crezca aceleradamente, en aquellos 48 años del milagro económico mexicano, la productividad creció a una tasa, la productividad del trabajo general de la economía creció a una tasa de 3% anual. La estrategia neoliberal que supuestamente servía para elevar la productividad, con el modelo neoliberal, la productividad creció a una tasa de apenas 0.9% anual. Pero si queremos aumentar la productividad, hay que hacer lo que comenzó a hacerse desde tiempos de Cárdenas. Se fundó el Politécnico, se ampliaron los recursos para las instituciones de educación superior. Hay que gastar en educación, hay que gastar en salud, hay que gastar en nutrición. Si todo eso contribuye a tener seres humanos, por una parte más productivos y que por otra parte van a tener mejor calidad de vida, que es por otra parte un fin en sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Calva por sus comentarios. Sin duda, un reto abatir la tremenda desigualdad que padece este país y al mismo tiempo mantener la estabilidad. Para los que se acaban de integrar, les comento, estamos en la mesa de la reforma fiscal en México. Estamos debatiendo a partir de 3 cuestionamientos. Partiendo de que en esta nueva administración tiene un compromiso con una mejor distribución de la riqueza nacional, ¿hay en el panorama algún proyecto para eficientar y aumentar la recaudación fiscal, por ejemplo, a capital y los gobiernos locales? ¿Cuáles podrían ser los efectos positivos y los negativos de llevar a cabo una reforma de este tipo? Y 3, ¿cuáles son las razones por las que México ha decidido posponer una reforma como esta? Y ahora le voy a ceder la palabra a Francisco Arias Vázquez. Él es economista egresado por la Facultad de Economía de la UNAM. Realizó estudios de maestría en el Colegio de México y de doctorado en la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Trabajó como director general adjunto de Análisis Económico y Estadística de Ingresos en la misma Secretaría y como asesor de la Junta de Gobierno del Banco de México. También es profesor de asignatura en la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Francisco, pues tú que nos puedes hablar desde las instituciones, desde la administración pública, te escuchamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto pues, compartir la mesa con todos los distinguidos académicos de mi alma mater. Los 3 somos parte de la comunidad universitaria. Ahora que mencionaba el doctor Calva, Nicolás Caldo, estaba acordando de mis cursos de macro con la profesora Catalina Roja, cómo batallé con ese modelo de crecimiento. Tengo unas cifras que me gustaría compartir sobre cómo vemos los problemas más apremiantes de la economía mexicana y tienen que ver con mucho de lo que compartía el doctor Calva hace unos minutos. En el periodo 83-2018, el crecimiento promedio de la economía mexicana fue cercano a 2.4% promedio, cuando en el mismo periodo en países como Chile se crecía casi 5%, en Costa Rica 4.3%. Cuando vemos la tasa de crecimiento del PIB per cápita, es decir, por habitante, vemos
vemos que el crecimiento en el periodo fue incluso menor al 1%, alrededor de 0.8%, y esa misma cifra en países como Chile pues era de 3.5%, de Costa Rica 2.4%, y ese es uno de los principales problemas, el problema de la baja, la falta, el crecimiento deficiente que se dio en las últimas décadas. Otro problema de la economía mexicana es la desigualdad, y sin duda la desigualdad en el ingreso medida por el coeficiente de Gini, pero también otro tipo de desigualdad que es la desigualdad regional. Nosotros vemos una entidad como Oaxaca y la comparamos con la Ciudad de México. El PIB per cápita de la Ciudad de México es 7.7 veces mayor que el PIB per cápita de Oaxaca. Vemos la comparación entre Chiapas y Nuevo León, vemos igual diferencias de 8 o 9 veces el PIB per cápita. Es decir, pareciera que hay dos Méxicos. Y un análisis o un cálculo interesante que hacía hace un par de semanas es con las tasas de crecimiento del PIB per cápita actuales de entidades como Oaxaca y como Chiapas, llevaría más de 100 años para que alcancen el nivel de PIB per cápita de la Ciudad de México y del Estado de Nuevo León. Es decir, la desigualdad regional es un problema que es muy serio y que también hay distintas medidas de política pública que se están empezando a llevar a cabo para solucionar estos problemas. Y la política fiscal es una de las herramientas importantes con las que se cuenta para hacer política económica y atender estos problemas. Yo justo tenía también esta gráfica de la OCDE en la que se mide el coeficiente de Gini antes y después de impuestos y transferencias. Y lo que vemos es, desafortunadamente ya no traje unas láminas en PowerPoint, pero un poco lo que decía el doctor Calva. En México la reducción del índice de Gini cuando se incluyen los impuestos y las transferencias es de apenas 2 centésimas, cuando en los países de la OECD es hasta 10 veces más, ¿no? Es decir, nuestro sistema impositivo no cumple un papel redistributivo como el de otras economías y es algo que es altamente deseable, mejorar la progresividad de nuestro marco tributario. Quisiera mencionar la estrategia en política de ingresos que se va a seguir el próximo año y el siguiente, y que tiene que ver con lo siguiente. Para aumentar la recaudación hay dos vías. La primera vía, que es digamos, la tradicional, la que la mayoría de las personas tenemos en mente cuando se habla de aumentar la recaudación, que es aumentar las tasas o crear impuestos nuevos o hacer modificaciones de fondo al marco tributario, que es algo que se va a hacer en esta administración, en la segunda parte. Y en la primera parte lo que se va a hacer es una vía alternativa, y una vía alternativa que es muy pertinente en un país como México, con las tasas de evasión y de ilusión fiscales tan elevadas que hay. Y esta vía tiene que ver con hacer adecuaciones de corte administrativo que hagan más eficiente la recaudación de impuestos. Y ahorita pondré algunos ejemplos al respecto. Una cifra que argumenta por qué esta vía es una vía que es alcanzable y que nos va a permitir aumentar las recaudaciones. Las tasas de evasión, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, es de alrededor de 2.5 puntos porcentuales del PIB, es decir, casi cerca de 600,000 millones de pesos que son resultado de la evasión. La evasión en los ingresos por arrendamiento de inmuebles de casa habitación es cerca de 0.1 del Producto Interno Bruto, alrededor de 30,000 millones de pesos. Es decir, hemos identificado una serie de agujeros, digamos, a veces para usar términos coloquiales en el marco tributario, a veces tenemos un queso gruyere en el que hay muchísimos huecos que son canales que se prestan para abusos, prácticas agresivas en términos de planeación fiscal y franca evasión fiscal.
Entonces, muchas de las medidas incluso se envió hace una semana y media al Congreso, tienen que ver precisamente con esta estrategia de combate a la evasión y de cerrar espacios de elusión fiscal. Me gustaría hablar brevemente del caso de la economía digital. La estrategia a seguir no es aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos, es simplemente adecuar el marco tributario que ya se había visto rebasado por el rápido avance tecnológico que se ha dado en las últimas semanas. Aquí el ejemplo tal vez más claro de qué es lo que vamos a hacer, lo que se propuso al Congreso, es las plataformas que ofrecen servicios digitales, digamos, de películas. La gran mayoría de las personas que estamos acá tenemos ese servicio de video en casa. Son plataformas que no tienen establecimiento en México, que operan desde el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues es que hay una importación que realizamos todos los que cada mes pagamos 150 pesos que cuesta en promedio, que algo así cuestan estos servicios. Y en la ley del IVA pues estuvo pensada y se han hecho adecuaciones pensando en bienes tangibles. ¿Y qué sucede con el IVA de las importaciones de bienes tangibles? Bueno, pues lo que sucede es que los productos pasan por la aduana y es la persona que realiza la importación la que está encargada o digamos obligada, de acuerdo a la ley del IVA, de hacer el pago de ese 16% de lo que importó. Cuando hablamos de un bien intangible como este servicio de películas, si bien el pago se va, de hecho, esta es la plataforma más conocida de películas, está en Ámsterdam, en los Países Bajos. Como están en el extranjero, pues ponen los precios sin el IVA. Entonces, si ahorita hiciéramos, entre los que estamos aquí, quienes cada mes van y le dicen al SAT, pues yo pagué esto, mi servicio de películas, el 16%, pues aquí está el formulario y aquí está el IVA. Pues lo que sucedería es que la gran mayoría me dirían, pues no, yo no estoy pagando el IVA de esa importación y habría varias personas que estuvieran en incumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que es administrativamente muy costoso que cada uno de los 4 millones de hogares que tienen este servicio, o el de música en el celular, o todas estas importaciones son plataformas que están en el extranjero. Entonces lo que estamos haciendo es proponer una medida para que ya no sea la obligación del importador, es decir, de las personas que en su casa contratan el servicio, sino que las plataformas hagan directamente la retención. Es decir, adecuarlo a la realidad que vivimos, que cada vez se hacen más y más importaciones de contenido digital, importaciones de bienes intangibles, ¿no? Entonces es una medida que es de corte administrativo y que tiene que ver con mejoras recaudatorias, ¿no? Cada vez hay más centros comerciales virtuales. Nosotros estamos acostumbrados a ir a los centros comerciales y ahí en el centro comercial pues ya está muy claro la operación, a la cual hay un impuesto al valor agregado, hay ingresos que se acumulan y son sujetos del impuesto de la renta. Mucho de lo que se hace a través de esos centros comerciales virtuales, pues vamos a hacer unas adecuaciones para que la retención la haga directamente a la plataforma. Son medidas administrativas que simplifican muchísimo el pago de impuestos. Está demostrado que un marco tributario que sea simple, que sea sencillo, que sea para los contribuyentes, mientras menos costoso en términos administrativos es un marco tributario, pues hay mayor recaudación, ¿no? Otro ejemplo es, y bueno, esto que tiene que ver con la racionalidad económica que hay detrás de la prevención de un delito. Nosotros, los economistas siempre tienden a mucho del análisis de temas de crimen, digamos, que han aumentado en los últimos años este tipo de estudios académicos. Es claro que para prevenir un delito pues hay dos formas: aumentar la probabilidad de
detectar o de cachar a la persona que cometió el delito y o aumentar la pena una vez que lo cacharon, ¿no? Entonces, toda esta iniciativa que actualmente está, o recientemente se votó el dictamen en la Cámara de Senadores de elevar a delito grave la defraudación fiscal, las empresas factureras que son realmente delincuencia organizada, los montos de defraudación que incluso ya no solo reducen la base tributaria, sino que ya piden devolución, ya le extraen recursos directamente al fisco. Estas son medidas que van en línea con la racionalidad económica de cómo prevenir delitos. También esas son parte de la estrategia integral de la que mencionaba, que hay que aumentar la recaudación, hacer todas las herramientas que se tienen para una vez que se identifica que la evasión es un gran problema, bien atendido, se vuelve un área de oportunidad. Estamos hablando de muchísimo dinero que está ahí y que a través de distintas herramientas se busca que se mejore el cumplimiento. Y finalmente, para dar paso a más discusión, un ejemplo claro es el año pasado se eliminó la compensación universal, que como tal vez algunos de ustedes saben, se había convertido en un espacio de franca elusión y evasión fiscal, y esta también fue una medida administrativa que se entró en vigor en enero de este año, que se negoció con distintos representantes del sector privado para que todavía se permitan compensar saldos a favor que estaban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018, pero que poco a poco a lo largo de este año ya han entrado o se han empezado a materializar su impacto. Y esa es la postura de política de ingresos, es aprovechar al máximo todas las herramientas disponibles que tengamos. El caso de la economía digital es uno de varios, para aumentar la recaudación. Y ya a mitad de la administración se va a plantear una reforma fiscal ya con adecuaciones de fondo, y ahí sí quisiera hacer un paréntesis. La instrucción que yo tengo del subsecretario y del mismo secretario es comenzar a hacer foros con académicos y con distintos especialistas para empezar a tener un debate amplio sobre cuáles los aspectos centrales. Sabemos que queremos mayor progresividad, que queremos distorsionar lo menos posible, sobre todo el principal eje que será la equidad, y ahí es donde seguramente el doctor Lizama, Ariel y otros académicos formarán parte de estos paneles, estas mesas de trabajo, para proponer una reforma integral de gran alcance, ¿no? Yo la dejaría por ahí para continuar con la mesa. Muchas gracias por... Precisamente uno de los objetivos de este tipo de mesas es promover esos intercambios entre representantes de la administración pública y representantes del sector académico. Le voy a dar la palabra ahora a Edgar Ariel Lezama Rodríguez. Él es licenciado y maestro en Economía por la UNAM. Actualmente coordina el Programa Único de Especializaciones en Economía del posgrado de esa misma institución, en donde funge además como profesor. Ha sido ponente en temas laborales en diversas ciudades del mundo y es colaborador en proyectos de investigación de la CEPAL y del Banco Central Europeo. Asimismo, es miembro de la Asociación Española de Economía del Trabajo. Sus temas de investigación giran en torno a la economía laboral, mercados de trabajo, sindicatos, salarios y organización laboral. A partir de estas mismas tres preguntas, te pido por favor tu comentario. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Les prometo ser relativamente breve para que podamos empezar también la ronda de preguntas, que es como está marcado en el programa. Justo la persona que me invita, que es Alina, nos da un guión, tres preguntas. De esas tres yo selecciono dos y son las que intento responder llevándolas al escenario actual. Y las voy a responder a partir de dos documentos que me parecen interesantes. El primero es el documento de Caldor, que ya mencionó el doctor Calva,
Es un documento en el que se hace un diagnóstico sobre la estructura hacendaria mexicana en mitad del siglo pasado y que este mes cumple 49 años. 59 años, perdón. Se publica el 28 de septiembre del 60. Lo encarga López Mateos y Ortiz Mena para una reforma fiscal en México. Y las memorias de Ortiz Mena también me sirven como referente para saber o entender por qué no se hizo la reforma fiscal y de algún modo ver si hay una similitud con lo que está pasando hoy en día. El documento de Kaldor del 60 llega a 5 conclusiones que son muy parecidas a lo que nos ocurre hoy día en México. El sistema tributario es ineficiente e injusto. La recaudación es excesivamente baja, de las más bajas del mundo, lo que obliga a frenar el gasto social e imponer restricciones severas a la política monetaria. El problema de fondo está en la escasa base gravable, derivada del hecho de que una parte sustancial del ingreso nacional recibe un trato privilegiado. Ese trato privilegiado que recibe una parte sustancial del ingreso nacional, y especialmente el que proviene del capital, reduce la capacidad de recaudación. La última conclusión a la que llega Kaldor es la necesidad de revisar a fondo los diversos subsidios y estímulos con el afán de eliminarlos o reducirlos. Estas 5 conclusiones a las que llega Kaldor en ese trabajo de hace 59 años son bastante aplicables a la actualidad. Ahora, las conclusiones a las que llega Kaldor son, como les comentaba, prácticamente las que tenemos hoy: un sistema fiscal mexicano que recauda muy poco con respecto al PIB. Si se le compara a países como el nuestro, a países similares como el nuestro, Chile, Argentina, Brasil, estamos muy por debajo de ellos. Ahora, para Kaldor, lo importante de la reforma está en cómo se graban los ingresos. Para él, lo importante es justo grabar de forma más sencilla la renta de cada familia, que es algo que tocaré un poco más adelante. Ahora, ¿cómo es posible entonces que se grabe mal? Kaldor encuentra una forma rara en la clase política mexicana en cómo ve la recaudación. Los empresarios mexicanos históricamente han pagado pocos impuestos, encuentran formas de eludirlos. Desde mitad del siglo pasado, de acuerdo al documento de Kaldor, alguna clase política mexicana no lo veía con buenos ojos, creía que era una buena forma de exentar fiscalmente a ciertas unidades productivas. Tenían la idea de que no pagaban impuestos, pero servía para que pudieran reinvertir de algún modo. No pasaba una cosa, no pasaba la otra, y al final seguimos con tasas bajas de recaudación. Tasas bajas, como se pueden ver en el cuadro que está ahora en la lámina. Otro problema que detecta Kaldor, y es justo con la lámina que está ahora, es se graba mucho más a los trabajadores que al capital. Y la conclusión de aquello es, bueno, es mucho más fácil grabar a los trabajadores, dado que desde la nómina se puede descontar dicho impuesto. Si ustedes ven el cuadro que está acá, hay una base cautiva que se castiga año con año impositivamente. Es decir, se está grabando excesivamente a trabajadores, no así al capital, que es como tendría que ocurrir. A partir de ese par de escenarios, Kaldor considera entonces que el sistema es ineficiente y que la reforma podría venir únicamente a partir de modificar el impuesto sobre la renta, facilitar su cobro, ampliar la base gravable. ¿Cómo se logra eso? Kaldor propone lo siguiente: un único impuesto sobre la suma de todos los ingresos gravables, considerando a la familia más que la persona como unidad económica. Es decir, una familia con 6 o 7 miembros, que es el promedio de tamaño de las familias a mitad del siglo pasado, la suma de todos los ingresos, y a partir de ahí se genera un impuesto. Facilita un poco el trabajo recaudatorio y no se castiga tanto al trabajador. La otra, un impuesto a las utilidades, tal como ocurre en la mayor parte de países de Occidente.
Ahora, dadas las propuestas hechas por Cantor de facilitar un régimen de impuestos sobre el ingreso, lleva a tener cifras como las que se observan ahora. Cantor en ese informe hace una estimación. La línea que está abajo y que es continua sobre el tiempo es la recaudación con respecto al PIB si no hay o si no se lleva a cabo la reforma que Cantor propone. La línea punteada que está por encima es la recaudación con respecto al PIB en caso de que la reforma de Cantor se hubiera aprobado. Si se dan cuenta, para 2005 la cifra anda por el 25.5 y no en el 10.2. Es decir, era posible recaudar más con respecto al PIB siempre y cuando se hubiera hecho la reforma tal cual Cantor la propone. Y lo establece también en su documento. Incluso Ortiz Mena está en esa misma línea en sus memorias, lo menciona constantemente. Ahora, justo en este punto es razonable preguntarse entonces por qué razón no se llevó a cabo la reforma. Lo primero que se me ocurre para intentar dar respuesta es ir a las memorias de Antonio Ortiz Mena, que era el secretario de Hacienda en ese momento. Y él menciona factores políticos y sociales que creo que pueden ser aplicables al día de hoy también. Él primero menciona que, como ya había dicho el doctor Calva, forma dos grupos de trabajo, uno de economistas y uno de abogados. Y en sus memorias dice, bueno, los economistas eran un poco más favorables a que la reforma fuera, como Cantor lo decía. Los abogados eran un poco, puedo utilizar el calificativo conservador, un poco más conservadores. Proponen una reforma, pero no tan agresiva quizá como lo hacía Cantor. Mientras este par de expertos empieza a trabajar, la comisión de los abogados y la comisión de los economistas, Ortiz Mena señala en sus memorias que él empieza a tener charlas con los empresarios mexicanos. Y él señala, y lo dice abiertamente en sus memorias, que tiene buena recepción con los empresarios de Monterrey. Por lo cual, él supone que la reforma puede pasar sin ningún problema. Los empresarios que no son de Monterrey son citados, consultados por el secretario del Tesoro, que si no me recuerdo es Douglas Dillon. Ahora, no es casual que el secretario del Tesoro venga a México a hacer gestiones sobre una reforma fiscal. Como ya mencionaba el doctor Calva, existía cierto temor por parte de Estados Unidos de que hubiera una reforma fiscal mexicana que se pareciera a las políticas cubanas. La influencia de la Revolución Cubana en ese entonces era bastante fuerte en América Latina y Estados Unidos lo último que quería para la región era más políticas económicas a la cubana. En cambio, Douglas Dillon que venga tiene una recepción medianamente buena, pero no se confirma absolutamente nada. Y al final de todo ese proceso, quien logra imponerse en torno a la reforma es el grupo de los abogados. Los abogados son los que ganan en torno a este debate sobre cómo hacer la reforma fiscal. Y justo a partir de ahí, Ortiz Mena en sus memorias señala o se justifica, no lo sé, que no tenía demasiado margen de maniobra y que por eso no se anima a empujar con mucha mayor fuerza la reforma de Cantor. Él establece que hay un empresariado dividido en México, los de Monterrey que están a favor, los que no son de Monterrey con ciertas dudas. Hay trabajadores que están descontentos por ser una base productiva que año con año se grava y se grava y se grava. Y además también de esta división, él comenta una frase que no me parece descabellada ni mucho menos, pero que en ese momento causó mucho revuelo. Cita textual una frase de Adolfo López Mateos, que da en junio del 60. Él está en una gira en Guaymas, y justo en esa gira, cito textual, el gobierno mexicano es y será siempre de extrema izquierda dentro de la Constitución. A mí la frase no me parece para nada descabellada, sobre todo en un país como el que vivimos, pero eso inmediatamente prende luces rojas en el empresariado mexicano
y existe todavía mayor renuencia para una reforma fiscal. Ortiz en sus novelas dice, bueno, López Mateos complica un poco la reforma a partir de esa frase, y además bueno, tenemos un país dividido en el que lo mejor que se podía hacer era presentar la reforma que se presentó. Y fue una reforma que evidentemente genera mayores ingresos, pero no lo suficientes en el mediano y largo plazo para hacer menos desigual este país. Ahora, toda esta historia en torno a Caldor y Ortiz Mena creo que tiene cierta similitud en la verdad. ¿Es necesaria una reforma fiscal? Sí, evidentemente la es. Creo que la solución pasa por gravar renta, ingresos y retomar el documento de Caldor, a pesar de que tiene 59 años, no es del todo descabellado. Evidentemente, como menciona Francisco, los fondos son necesarios, pero creo que el eje rector podría ser el trabajo de Caldor sin ningún problema. La parte en torno a los foros y cómo podría organizarse la reforma fiscal no me preocupa del todo. Me preocupa un poco más cómo se puede tratar esto en el Congreso mexicano. Hoy no creo, intuyo que no tenemos una clase empresarial dividida. Tengo la sensación de que los empresarios mexicanos han entendido cómo funciona esta administración, esta nueva administración, y parece que hay cierto entendimiento. No veo un problema grande en torno a la clase empresarial. Lo veo más por el lado del Congreso y de la población. Lo primero que me preocupa, evidentemente, es que en México un grupo de personas que no darán por bueno nada, absolutamente nada de este gobierno. Otro grupo de personas que dará por bueno todo, sin importar si está bien hecho o no. No hemos encontrado un punto intermedio y eso es un poco peligroso, porque al final de cuentas las sensaciones electorales por ganar a un público al otro son las que van a prevalecer. Y eso me lleva a plantear lo siguiente. No sé si esta vez habrá un grupo de abogados y de economistas planteando una reforma fiscal o discutiendo un documento. Tengo la impresión de que habrá un grupo de técnicos del gobierno federal, que los hay muy buenos, discutiendo una reforma fiscal. Y habrá otro grupo de personas que no son técnicos en nada, pero están en el Congreso, ya sea por la vía proporcional o por el voto directo, que seguramente empujará una reforma diferente a la que plantea el grupo técnico, pensando en cuestiones electorales en 2-5 años. Creo que el problema puede estar por ahí. El doctor Calva decía, bueno, hay poderes fácticos, sí, hay poderes fácticos que hay que vencer, pero creo que la gran batalla que se tiene que dar está entre esos dos grupos y entre la población, entender que se tiene que mediar entre ambas posturas y entender que toda reforma fiscal, toda es impopular. A nadie le gusta pagar impuestos, eso es evidente. Toda reforma fiscal es impopular, pero hay que pensar en el mediano y en el largo plazo. Hay que empezar a meditar también en cuestiones quizá un poco sociales. Yo entiendo que como país somos un poco ansiosos y desesperados porque las cosas ocurren ya. Si nosotros pagamos impuestos el 30 de diciembre, estamos esperando ver resultados el 5 de enero en nuestra calle. Las cosas no pasan así, no funcionan así. En un país como el nuestro, después de una reforma fiscal o antes de una reforma fiscal, creo que todos tendríamos que tener claro que hoy pagamos impuestos, pero esos impuestos no se van a ver en nuestra calle, tendrán que verse en la calle de alguien mucho más desfavorecido que nosotros. Y eso evidentemente nos va a llevar a cerrar brechas de desigualdad. Justo por eso creo que las dos preguntas que la organizadora del evento manda tienen respuesta a partir del documento de Caldor, de su documento del 60. ¿Es posible grabar de mejor forma los ingresos? Sí, y quizá haya que ir por ese camino. Y la otra, si llevar a cabo una reforma fiscal o no, porque no se ha llevado, yo tengo la sensación de que sí habrá reforma fiscal. No me queda la menor de las dudas. Lo que no tengo muy claro es qué reforma fiscal. Y yo creo que eso estará en función de qué grupo se impone
grupo de los técnicos del gobierno federal, que pueden ser economistas, politólogos, sociólogos, abogados, el grupo de los que no son técnicos, pero quizá están en función del electorado y no de las necesidades que tenemos como país. Solo para cerrar, el documento de Cándoles está abierto, PDF para todo público. Creo que leerlo y repensar cómo se viene la reforma fiscal en 2 años es un buen ejercicio. Y bueno, yo creo que lo dejo aquí para que antes de que se vaya Francisco podamos interactuar todos. Gracias. Muchas gracias al doctor Lezama. Me comenta Francisco, ¿tienen que retirar? Sí, perfecto. Entonces, miren, abrimos el espacio para 2, 3 preguntas que ustedes tuvieran. Les pedimos nada más ser muy concretos en lo que quisieran. ¿Alguien? Por favor, ¿te podemos pasar un micrófono? Sí. Buenas tardes, soy José Ramón Puente Gómez, soy maestro de la Facultad de Derecho. Hice un trabajo sobre los denominados precios de transferencia en materia tributaria internacional. Verifico que hay en este nicho una gran oportunidad. Las grandes transnacionales cometen mucha evasión, incluso en las economías como Estados Unidos, las economías del primer mundo. Me preocupa que no se esté tocando ese tema, o no sé si se vaya a tocar, porque creo que dentro del combate a la evasión fiscal, las transnacionales son expertas en manipular los precios internacionales y dislocar las bases gravables de todos los países. Gracias. Bien, ¿quieres contestar tú ¿Tienes que retirar o alguien? Sí, mira, justo hay un equipo en la Secretaría de Hacienda que son los que representan a México en los foros de la OECD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y hay toda una agenda de trabajo que se llama BEPS, por sus siglas en inglés. En español es la agenda de prevención de la erosión de la base y el traslado de ganancias. Actualmente, y bueno, cada año se implementan en distintas adecuaciones a la ley del impuesto de la renta, medidas para precisamente combatir estas prácticas que tienen las multinacionales, que siempre lo que hacen es que entre ellas se utilizan el ingreso de México, se lo llevan a algún país, algún paraíso fiscal. Si quieres ahora, pásame tu correo, te doy mi correo y compártenos el trabajo. Esa es un área que ya la parte operativa la ven en el SAT, la Administración General de Grandes Contribuyentes. Tienen una administración central de precios de transferencia. Y pues bienvenido todos los comentarios que tú tengas. Y de hecho, me parece una muy buena idea. Y en eso está México, sí, bueno, por lo menos este año sí se están llevando a cabo varias de las recomendaciones de este grupo de trabajo que lidera la OECD la OECD y el G20, me parece. Y sí, van por lo menos 2 veces al año a las reuniones y es un área de oportunidad enorme, porque sí, no sé, bueno, yo he visto cada cosa, es para irse para atrás. Sí. Bueno, ese es un nicho. Cuando hablamos de la evasión fiscal, puede andar entre 4 y 5 puntos porcentuales. Y gran parte es la gran evasión fiscal. Y evidentemente es un secreto a voces. Todos los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, todo el mundo llama la atención. Ahí es un área en la que hay que trabajar durísimo, con cierta independencia mexicana, cierta cancha mexicana. Sí, por ejemplo, así como en el caso de la banca, es muy importante que los bancos extranjeros coticen en bolsa.
¿sí? Simplemente para que hagan el conocimiento público toda su información, contable, digamos. Es muy importante meter candados parecidos a las corporaciones que traen las empresas desde México, utilizando los márgenes de maniobra que permiten la legislación internacional. En fin, es todo un campo que hay que atender. Es como la madeja, cuando uno la examina con lupa, digamos, mencionamos aquí entre los tres colegas como unos 20, 30 canales. Son una gran cantidad de canales. Mencionar así de paso, de hecho, el grupo de Monterrey estuvo de acuerdo con Ortiz Mena, porque Ortiz Mena les hizo ver, finalmente no fue la reforma de cálculo con la que simpatizaron los del grupo de Monterrey, sino con la mini reforma de Ortiz Mena, porque Ortiz Mena les hizo ver que si bien iban a crear el impuesto sobre la renta como un impuesto único, quitar los impuestos celulares para todos los ingresos fueran grabados con la misma tasa, había en compensación facultades para depreciación acelerada, y les hizo las cuentas a los dueños de Altos Hornos de México para que vieran cómo lo que iban, como ellos estaban invirtiendo, realizando grandes inversiones en ese momento para renovar la planta, cómo lo que pagarían de impuestos con el nuevo régimen es menos de lo que pagarían con el anterior, debido a la depreciación acelerada. Bueno, ese es un vicio. Mencionaba yo el caso de defensa, pero aquí las grandes corporaciones pagan muy pocos impuestos porque prefieren multiplicar los otros, sean lo que quieras, y entonces reducen dramáticamente lo que paga la misma. Bueno, por el lado de la consolidación fiscal, igual aguas, hay que verla con lupa. Entonces, digamos, el equipo de la Secretaría de Hacienda tiene que trabajar duro. Y hay un marco filosófico que afortunadamente estamos de acuerdo los tres participantes, que es esa imagen caldoriana, que es una imagen moderna, es una imagen simplemente de una economía partidaria del crecimiento económico sostenido, del bienestar, de la equidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esa filosofía hay que meter lupa a estos y a otros temas muy, muy específicos. No me quiero extender porque son un montón. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por favor. Gracias. Soy Antonio Muri, soy economista. Tengo alguna experiencia respecto a la declaración fiscal. He observado que sería importante considerar la manera de cómo llevar la fiscalización de una manera más profesional, porque existe mucha evasión y elusión fiscal porque la autoridad no ha mejorado su sistema de declaración. En el sentido de que, por ejemplo, un contribuyente que está en Colima genera ingresos suficientes de más de 1 millón de pesos mensuales y su domicilio fiscal lo tiene en un municipio cerca de Jalisco. No lo pueden fiscalizar porque en Jalisco le quedan 3 horas para llegar a ese contribuyente y a Colima le queda media hora. Ahí falta coordinación entre las administraciones locales para poder llevar a cabo con eficiencia la fiscalización. Yo estoy hablando en los términos de que sí es necesario una ingeniería interna fiscal para que mejore el sistema de evasión y elusión fiscal. Porque además hay mucha corrupción. No es posible que la recaudación acerque al cambio de domicilio cuando, por ejemplo, la construcción de un hotel en determinado lugar que tiene una inversión de más de 10 millones de pesos no paga impuestos porque no hay un control de los vehículos que entran diario y que genera mucho ingreso y inversión porque no existe un sistema de recaudación suficiente. Esa sería una aportación. Gracias. La mesa quiere comentar algo con usted. ¿Quieres sumar? Sí, si quieren, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. Adelante, si pueden acercar el micrófono para que pueda salir. Claudia, si quieren hacemos, también si usted se quiere también hacer la pregunta. Sí. Usted también sí, termina el web para que quede abierta la mesa y ustedes decidan.
Buenas tardes. Vamos a decir programas que sean breves. Breve, acá se hablaba del tema de la evasión. En este caso, quisiera pasar la cancha al lado del Estado del Gobierno. Es sobre lo siguiente. Por parte del Gobierno existe una discrecionalidad al momento de hacer el regreso de esa recaudación fiscal a los municipios. Esto a su vez se ve reflejado, se tema de la discrecionalidad, en el marco constitucional, en la Ley de Coordinación Fiscal, que habla precisamente de cómo el gobierno federal, a través de su Secretaría de Hacienda, excluyendo al gobierno estatal, en este caso al federal, va a distribuir las participaciones a los municipios. Este mecanismo preciso que el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal es el que faculta precisamente al gobernador del Estado para que pueda dar el pie a la entrega de participaciones, genera un mecanismo de discrecionalidad al pasar los recursos públicos a los municipios, en el cual, en este caso, el municipio, en muchos de los casos, porque lo he investigado, es que no están conscientes realmente de la cantidad de dinero o de los montos que deberían de recibir ellos. ¿Por qué? La primera es porque, uno, no saben cómo funciona la fórmula, y dos, que existe el mecanismo de discrecionalidad, es decir, si tú eres parte de un cierto partido, de cierto color, si se te dan un poco más de recursos, o si eres castigado, se te dan menos. Este mecanismo actualmente en México no se aplica y cada vez se va haciendo más alto. Pues es grave, porque en el caso del Estado de México tiene su código fiscal. Y en el caso de otros estados, pues en la Ciudad de México es por decreto y no se respetan las fórmulas. En ese sentido, mi pregunta es, básicamente, su opinión, ¿qué saben del tema al respecto? Muchas gracias. Por favor, la otra pregunta y así voy a tratar de hacer la mesa. Bueno, quisiera aprovechar que tratan el tema laboral, sin embargo, también no se menciona cómo es que se va a poder recaudar tributación con las empresas que manejan el outsourcing, que también no están registradas, no registran a sus trabajadores, o sea, no hay una forma de tener siquiera estadísticas sanas que nos puedan llevar a la tributación, a la recaudación fiscal. En materia laboral del outsourcing, pues es un gran porcentaje, las empresas más grandes son las que más evaden y son las empresas muchas veces internacionales, muchas empresas pequeñas. Vaya, en suma, yo creo que es una defraudación monstruosa la que se está generando, y los trabajadores que realmente son cautivos son los trabajadores de la media, más o menos, con esa seguridad. La media, que los trabajadores outsourcing, que la mayoría son salario mínimo, ni siquiera están considerados ni como trabajadores, ni tienen derechos, vaya, han perdido derechos a través de la reforma laboral. No se puede potencializar que los trabajadores puedan pelear esta parte, a presionar a los empresarios, pero los empresarios también han sido muy condonados y van a salto de mata, se cambian de empresa, hacen miles de dinero para evadir, y hasta ahorita pues en lo personal soy estudiante y no encuentro la forma, porque a mí en materia laboral me interesa mucho el asunto de la educación, cómo se puede empezar a tratar de materia laboral la defraudación, primero, porque a lo mejor por la materia fiscal sería más fácil entrarle, debido a que la reforma laboral no nos ayuda mucho en defensa de los trabajadores y precisamente de la equidad, porque en algún momento de la vida todos vamos a ser trabajadores y pues en México está en la vida, ¿no? O sea, tenemos que encontrar recursos más eficientes para esta recaudación, y a través de esta recaudación fiscal me parece que podría ser más eficiente el rescate de derechos laborales. Gracias. Una última pregunta, por favor, igual. Yo tengo una duda. ¿Van a llegar a las metas de recaudación fiscal cuando han despedido a gente del SAT
del IMSS, de Infonavit, y con las deficiencias que presentan los sistemas que tiene el SAT. O sea, es muy complicado. Y esto me da la impresión a mí que se va a provocar un terrorismo en la población que es cautiva, o que se está todo centralizando en economía y en otros organismos. Entonces la pregunta concreta es, ¿si lo van a lograr? ¿O por qué corrieron a tanta gente ya que estaban causando el SAT? Y finalmente bajaron la recaudación y ahorita se va toda economía. No sé, yo no entiendo su estrategia. Muchas gracias. Quisiera comentar, pero sí, ¿quién empezamos? ¿Empiezo? Sí. Bueno, gracias por las preguntas. Tal vez empiezo por la última. Sí, ha sido un tema muy delicado el tema de los recortes. Yo puedo hablar a título personal. No es algo con lo cual me siento cómodo el tema de que haya habido tantos recortes. Sin embargo, lo que se busca con eso es ahorrar al máximo a los ahorros que eso genera, de todo tipo, ¿no? El presupuesto del año pasado, el presupuesto que se hizo para 2019, es lo que se conoce como un presupuesto base cero, ¿no? Construirlo de nuevo, como si fuera la primera vez. Y en línea con la austeridad que caracteriza esta administración, pues sí hubo recortes. Y dentro de esos recortes, al SAT creo que le fue mejor, y eso es decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que con lo que tiene el SAT actualmente, el equipo nuevo que llegó, la gente nueva, el área de tecnología, están haciendo cambios que no se habían dado en años. O sea, yo diría un giro de 180 grados, y creo que sí tiene las herramientas para cumplir con la meta de recaudación que está en la ley de ingresos. La otra pregunta, que era sobre el outsourcing, se envió una propuesta como parte del paquete económico, y déjame decir que lo del outsourcing es algo que me enoja muchísimo, esos abusos. No es posible a veces cuando las personas que están dadas de alta ahí sin seguridad social, con horarios espantosos, sin vacaciones, y yo conozco un par de casos de primera mano, y ya se están tomando cartas en el asunto. El procurador fiscal ya ha empezado una estrategia en contra de las outsourceras abusivas. En sí mismo el outsourcing pues es una figura que está diseñada para mejorar, digamos, la eficiencia de los procesos productivos de las empresas. O sea, per se no está mal. Lo que sucede es que se ha abusado y se ha desvirtuado a niveles verdaderamente alarmantes. La Secretaría de Hacienda envió una propuesta para que a partir del próximo año el IVA que pagan las empresas contratantes a las outsourceras, lo que se veía es que las outsourceras no entregaban el IVA al SAT. Entonces ahora van a ser las contratantes las que hagan el entero, y para asegurar que realmente hagan esa retención, para poder deducir esos gastos, ahora tienen que demostrar que previamente hicieron la retención. Pero esa es una herramienta, seguramente tendrá un impacto, pero el IMSS y la Procuraduría Fiscal sí ya están con una estrategia para poner en orden a ese sector, porque es realmente un abuso para los trabajadores. Finalmente, con la pregunta del SAT, tal vez igual ahorita le paso mi correo, y por supuesto que todas las ideas son bienvenidas. Yo creo que es muy importante escuchar a las personas que tienen conocimiento y que han identificado algo. Yo con mucho gusto se lo comparto a los colegas del SAT. Sin duda es un problema enorme la evasión.
como decía, bien atendidos, se vuelve automáticamente un área de oportunidad para aumentar la recaudación. Bueno, respecto a la primera pregunta, una reforma fiscal integral tiene que contemplar una alta dosis de federalismo. En consecuencia, no habría razón para que los municipios no tengan ingresos propios, los gobiernos de los estados, etc. Voy a dar unas cifras con precisión. Miren, en Estados Unidos, de la recaudación total de impuestos, descontando las contribuciones a la seguridad social, el gobierno central recauda solamente el 56.7%. Los gobiernos estatales, el 24.7%. Los gobiernos locales, los condados, 18.6%. En Canadá, las cifras son 44.7%, 44% las estatales y 11.3% los condados, las municipalidades. En México, en cambio, prácticamente todos los gobiernos federales, el 93.7% es gobierno federal, los gobiernos locales tienen solamente el predial y uno que otro impuesto. Entonces hay que hacer un sistema fiscal más federalista. Pero mencioné Estados Unidos y Canadá, pero voy a dos casos de América Latina. En Brasil, el gobierno federal recaudó el 59.1% de la recaudación total. Los gobiernos subnacionales, el 40.9%. Lo mismo ocurre en Argentina, etc. En México hay un tratamiento fiscal que hay que acabar con él, es parte de la reforma fiscal. Respecto al outsourcing, además de lo que comentó el colega Francisco, la Secretaría del Trabajo tiene mucho que hacer. La materia se llama inspección laboral. Entonces, ahí es las autoridades hacendarias y las autoridades laborales. Y desde luego el sindicalismo mexicano. Respecto a la idea de que puede haber un terrorismo entre la población, perdónenme, no, con una auténtica reforma fiscal progresiva, tal como lo hemos planteado los tres colegas de esta mesa, esta reforma fiscal no aumentaría los impuestos, ni a los pobres, ni a la clase media, sino le pegaría solamente al 5% más alto de los ingresos del país y sobre todo al 0.001% a los grandototes ingresos. Entonces, la mayor parte, miren, antes del Slim son los que tenemos en la lista de Slim, Bayeres, etcétera, etcétera. O sea, y a muchos otros más, pero son muy poquitos. O sea, un régimen, un sistema fiscal progresivo, no afectaría. ¿Por qué? Porque se cuidaría y además conviene para el desarrollo. El tipo de reforma que estamos planteando es una reforma al estilo caldoriano. Es una reforma cuando, miren, dentro de los ejemplos de que sí se puede, podemos mencionar una reforma fiscal de Néstor Kirchner en Argentina. Cuando tomó posesión de la presidencia en 2003, en su discurso de toma de posesión, Kirchner dijo: vamos a cobrar ahí, aumentar impuestos, la recaudación, cobrando impuestos donde hay real poder contributivo. Y la recaudación fiscal en Argentina aumentó casi 10 puntos porcentuales. ¿Hubo terrorismo fiscal? No. Se trata de que paguen los que realmente tienen poder contributivo. Una frase de Calvo que no citamos, de Ariel Millón, dice Calvo: en un país pobre, como México, como los de América Latina, hay muy poca recaudación fiscal. ¿Es la pobreza la explicación de la baja recaudación fiscal? Dice Calvo: no, porque el ingreso está tan concentrado que un pequeño sector de la población está más concentrado que en los países ricos. Entonces, si se
si se logra que esos ricos paguen lo que deben de pagar, la recaudación es mucho más alta y bueno, se resume en la gráfica que presentó ayer. O sea, la recaudación pudo haberse duplicado desde 1970 en vez de 10-20% del PIB y en 79, por incluso lo que hubiera ocurrido después está por verse, porque quizá si hubiéramos hecho la reforma fiscal entonces, no habría habido neoliberalismo en México, sino habría habido la continuación del modelo económico anterior por una razón, porque lo que provocó la crisis de la deuda externa fue el endeudamiento del Estado, del sector público, y que contrató deuda externa. Si hubiera habido recaudación interna, no se hubiera presentado esa crisis de la deuda. Podría ser, en los destinos de los países cambian, al cambiar un vector, cambia un vector y te puede alterar todo el curso de la historia. México sería actualmente, si no hubiéramos abandonado la estrategia de desarrollo que fundó el presidente Lázaro Cárdenas, México sería actualmente la quinta economía del planeta. Nuestro Producto Interno Bruto sería superior al de Francia, nuestro ingreso bruto por habitante sería similar al de Estados Unidos, y los salarios, los salarios mínimos tendrían un poder adquisitivo 7 veces mayor que el que ahora tienen. Sí, pero algo alteró. Lo definitivo fue el manejo de la crisis de la deuda después del 82. Tampoco estamos obligados a aplicar el modelo neoliberal. Néstor Kirchner encontró a Argentina entrampada en una crisis de la deuda peor que la mexicana del 82. La deuda externa mexicana en el 82, pública y privada, representaba el 49% del PIB, el 83% después de la crisis. En Argentina, en 2002, después de la crisis, representaba el 159% del PIB. ¿Y qué hizo Kirchner? No pagar hasta que los acreedores aceptaran renegociar la deuda externa con enormes quitas al principal. Y eso dio respiro para que Argentina creciera una tasa de 7% anual en los primeros 8 o 9 años del gobierno de los Kirchner. Y eso lo propusieron economistas mexicanos, y otro de mis queridos maestros, José Luis Seña Gámez, profesor de nuestra Facultad de Economía. Había una corriente en México también. Pero a lo mejor, digamos, si la reforma de Calvo se hubiera abierto paso, el destino del país hubiera sido otro. Después vinieron a salvar la parte del curso fiscal, los ingresos petroleros. Pero obviamente reventó con la crisis de la deuda. Entonces, pero todo esto tiene que ver con el terrorismo. La mayoría de la población no tendría por qué aterrorizarse, al contrario, estarían felices de que, y por cierto, en 2000, cuando antes del modelo neoliberal, todavía en 87, por segundo año se publicó la lista de millonarios de Forbes, aquellos que tienen más de $1,000 billones. Y solamente teníamos uno en la lista, la familia Garza Sada, con $1,000 millones de fortuna. Ahora tenemos, es más, en 2018 tuvimos 16 millonarios con una fortuna agregada de $165,000 millones de dólares. Bueno, hay que, entonces, el grueso de la población se sentiría contenta con una reforma fiscal, los estados, los municipios, etc. Y todo lo que se ha mencionado, digamos que llevaría a tener una mejor fiscalización, es parte de una reforma, de una buena reforma. Bueno, la primera pregunta en torno a cómo con los impuestos, estados, municipios, ciudades, ¿no? Solamente agregar que, evidentemente, la cita pública falla ahí, pero tal vez nosotros también tenemos un poco de culpa. No nos gusta pagar impuestos y a veces seguimos emplacar en un estado y en el otro con tal de no pagarlos. A veces también es culpa nuestra. Ahora, eso me lleva a la segunda pregunta que hablaba sobre contratación laboral. Y está conectada a la primera respuesta. No nos gusta pagar impuestos en este país, dado que percibimos, la población percibe, de hecho hay un trabajo muy bueno de Jaime Ross, recientemente fallecido, sobre esto,
Y él menciona que en México la gente tiene la percepción de que paga mucho y recibe poco, lo cual puede ser cierto. Los servicios educativos son de mediana calidad a malos, los servicios de salud son de mediana calidad a malos, incluso el mismo Estado segrega los servicios. No es lo mismo ir al ISSSTE en Avenida Universidad o en este barrio que ir al ISSSTE en Chimalhuacán, por ejemplo. Mismo servicio, diferente calidad. Hay una percepción de que se está gastando mal los impuestos. Y justo cuando se habla de terrorismo fiscal, yo concuerdo con el doctor Carla, tampoco lo creo. Creo que este esfuerzo en torno a combatir la facturación falsa, solamente ese esfuerzo podría significar mejores ingresos y que a partir de ahí se pudiera dar respuesta quizá a la pregunta que hacía la señora, que era la segunda pregunta. ¿Qué hacer entonces para gravar a quien subcontrata? Como decía el doctor Calva, eso está en la inspección laboral. Pero eso en México no existe. Y no existe por un motivo. No hay dinero para hacer inspección laboral. Buena parte del dinero que se va a la Secretaría del Trabajo se gasta en juicios laborales. No se gasta en inspección. Si a partir de una mejor recaudación se destina más dinero a inspección laboral, puede ser que en un segundo o tercer momento se grave ese tipo de actividades. Tampoco caigamos en la prisa. Evidentemente un país como México tiene mucha prisa en hacer las cosas. Eso es evidente. Pero también hay que tener claros que este problema de desigualdad y de baja recaudación no se va a resolver este sexenio ni el que sigue. El combatir la facturación falsa es un buen inicio que va a generar ingresos. Y demostrando que se ha gastado bien, se puede seguir cobrando y a partir de ahí destinar dinero a otras cosas como la inspección laboral y dar ese siguiente paso. Yo no sería tan optimista de que en este sexenio se va a agravar realmente la subcontratación. Lo veo muy complicado. Pero puede ser que sí, recauden y gasten bien en el siguiente, independientemente de quién sea que esté frente del gobierno, se pueda hacer. Esto es un paso a paso y cada paso toma mucho tiempo. Pues muchas gracias, fueron intervenciones muy interesantes. Tenemos frente a nosotros un reto enorme que, como comentaba Francisco, seguir promoviendo este tipo de foros en los que representantes de la administración pública y académicos debatan y escuchen sobre todo las propuestas de ustedes, los planteamientos de ustedes respecto a un tema de tal importancia como lo es una reforma fiscal. Les agradecemos al Museo Nacional de las Intervenciones por habernos hospedado esta tarde. Los invitamos a visitar la sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones. Nos ubicamos en Francisco y Madero número 1 en el centro de San Ángel. Asimismo, pues a que consulten nuestro sitio web www.inero.gov.mx y a que estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gobierno de México.